de interés social y los platicamos como podemos. Entonces, empecemos con a lo que nos convoca hoy en día. Ayer con Juan estuvimos hablando, platicando en la noche. Juan es muy simpático, la verdad, así que vamos a hablar hoy día, comenzar hablando sobre algo que me comentó, que me parece súper interesante, sobre cómo funciona la política en República Dominicana. Entonces, me dijiste que no había una izquierda tan fuerte, ni tampoco una derecha tan fuerte, sino como que se guiñaban mucho el ojo entre sí. Entonces, eso me pareció demasiado interesante para que poder compartirlo y hablarlo hoy en día. Sí, bueno, para iniciar, el libro que comenté, que publiqué recientemente, trata acerca de los partidos políticos en el proceso de democratización durante la Tercera República. La Tercera República en la historia dominicana comprende desde el año 1924 hasta el año 1965. ¿Y por qué inicio de esta forma? Porque es durante la Tercera República que nacen los partidos de izquierda en la República Dominicana. Okay. Está el caso del primer partido de izquierda en 1943, el Partido Democrático Revolucionario Dominicano, PDRD, y que luego, en 1946, nace el Partido Socialista Popular. En conjunto con este partido nacen dos movimientos de izquierda, Juventud Revolucionaria y Juventud Democrática. Estos son los dos partidos y dos movimientos políticos que sirven como base para hablar de la izquierda en la República Dominicana. También está el caso del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que nació en Cuba en el 1939. La primera organización política que recoge a dominicanos en cuanto a la línea izquierdista fue el PRD. La única diferencia es que ese partido nació en el exilio, no en la República Dominicana. Luego de eso, se da el caso de que estábamos en una dictadura. Dios mío. Estábamos en una dictadura, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. ¿Qué pasa? En ese contexto histórico, todo partido opositor que naciera y que a la vez estuviera en contra del régimen de Trujillo era catalogado como un partido de izquierda. Aunque ideológicamente fuese lo contrario. Tal pasó con algunos movimientos que surgieron, como fue el movimiento 14 de junio. ¿Qué pasa? El movimiento 14 de junio sí luego se vira, diríamos nosotros, a favor de la izquierda. Pero en su origen, en sus inicios, no estaba encasillado con la izquierda política como tal. Lo que pasa es, lo que le dije, todo partido que nacía en la época de Trujillo, que estaba en contra, sí era catalogado como un partido comunista. Precisamente por una estrategia del dictador, porque estaba logrando a nivel geopolítico, de la mano junto a Estados Unidos, levantarse, ser como un bastión en contra del comunismo en América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Luego de la dictadura de Trujillo, que termina en el 1961, cuando lo asesinan, comienza un proceso de convulsión social, vienen los triunviratos, se forman triunviratos, luego tenemos unas organizaciones libres para el 20 de diciembre de 1962, y es ahí donde gana el primer partido de izquierda como tal en la República Dominicana, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Es un partido, un gobierno efímero, porque tan solo duró 7 meses. El profesor Juan Bosch, el que ganó en las elecciones, es básicamente un mesías en la República Dominicana, como que lo idolatran demasiado. Luego sale el PRD y forma el Partido de la Liberación Dominicana en 1973. ¿Qué pasa? Luego, cuando derrocan el gobierno de Juan Bosch, un gobierno de izquierda, comienza un proceso de revuelta civil, de revuelta en contra de los gobiernos que se estaban formando luego de ahí, y da paso así a la revolución, lo que conocemos como Revolución de Abril. La Revolución de Abril fue un proceso, un acontecimiento histórico donde querían, los llamados constitucionalistas, querían poner de nuevo a Juan Bosch en el gobierno. En contrario a esto estaban los lealistas, que respondían a la mano de Elia Wiesing y a nivel geopolítico a favor de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí vemos aquí la lucha entre los comunistas, o no necesariamente capitalistas, porque muchos de ellos también defendían una economía social de mercado, que no necesariamente es libre mercado. Está el caso de que estos eran conservadores,
Pero ¿qué pasa? El conservadurismo en ese proceso es muy diferente a lo que vemos aquí. Entonces, esto sirve como base. Esto sirve como base. ¿Qué pasó? Disculpa, no, disculpa, pensé que había golpeado la puerta. Sí. Esto sirve como base para tratar el tema de la izquierda y la derecha en la República Dominicana. Aquí el debate entre izquierda y derecha no está tan marcado como lo que sucede en otros países de la región latinoamericana. Yo le puedo ir donde mi abuelo, mi mamá, o incluso hasta mi hermano, y le digo, soy de derecha, y no va a comprender, no entiende qué implica realmente ser de derecha. Claro, de igual eso forma, es lo que estábamos platicando ayer. ¿Perdón? Eso es lo que estábamos platicando ayer, que claro, Sí. no está tan marcado en República Dominicana lo que es la derecha y la izquierda como en sí, ¿no? No sé, como tú me cuentas ahí, que ahora Juan nos está dando una clase de historia sobre su país, así que te lo agradezco. Claro, o sea, como yo lo veo, como yo lo veo, no hay una cultura como tal de los partidos de izquierda ni tampoco de derecha. Precisamente por la dictadura que se terminó en 1971, si no me equivoco, me dijiste. Entonces, bueno, me parece interesante y quería hacerte la consulta ayer y prefería hacértela, guardarme hoy día la pregunta. ¿Cómo crees que se acabaría ese problema? O sea, una de las soluciones es la educación política. Yo entiendo que la formación política nos alejaría de esa laguna que existe. Porque, bueno, no es menos cierto que la ideología política en la República Dominicana ha perdido su incidencia. No importa mucho la ideología política, lamentablemente. Por eso tú ves personas conservadoras, el partido de izquierda, y personas de izquierda, ideológicamente de izquierda, el partido de derecha. Y luego ves partidos de derecha que en los procesos electorales realizan alianzas con partidos de izquierdas. Y partidos de derecha que realizan alianzas no solo con partidos de izquierda como tal, sino también que pertenecen al Foro de Sao Paulo. Que es un tema que también vamos a hablar hoy día. Sí, o sea que aquí se presenta, no diría yo contradicción ideológica, porque ni siquiera hemos llegado al debate de ideología política. Estamos muy atrasados en cuanto a eso, porque sobre todo carece mucho, este país carece mucho de educación política. Sin educación política no vamos a entender las ideologías políticas, porque a través de la formación académica es que uno comprende los bandos ideológicos, qué implica pertenecer a una tendencia política, o ser conservador, o ser liberal, o ser marxista, o ser comunista. Aquí la población común, la gente común no entiende eso, no lo entiende. Simplemente lo entienden los partidos, los políticos, pero que de manera populista, de manera mediática, de manera demagógica, no explican a la población general qué implican las ideologías políticas, cuál es su importancia también. Y de igual forma, muchos partidos políticos tampoco le dan importancia a la educación política. Por eso tuve muchos miembros que no tienen formación política, que llegan al gobierno, que llegan a un curul en el Congreso Nacional o que ganan un puesto en la municipal, pero no saben en absoluto acerca de la administración pública, no saben acerca de las políticas públicas, no saben diseñar una propuesta municipal o una propuesta legislativa. Y sobre todo, ya para terminar esta idea, aquí el debate político consiste en si tú eres oficialista o si tú eres de la oposición. No salimos de ahí. Así que es lamentable. Eso me estaba platicando ayer, que como ayer estuvimos con Juan, para la planificación como una hora y algo hablando sobre este tema, y me contaste precisamente que tú representabas a un candidato de derecha, podría decirse derecha firme, y se bajó precisamente por tema de no apoyo, si no me equivoco. Entonces... ¿Qué pasa? Aquí, de los 7 candidatos presidenciales que había en ese entonces, solo había uno que podemos ubicarlo en lo que implica la derecha. Los demás no necesariamente son marxistas, leninistas, pero sí son de izquierda, otros son de centro izquierda. Por eso viste, ahora en las elecciones del 5 de julio, vimos candidatos socialistas, otros candidatos que son socialdemócratas. La mayoría de candidatos no salían de ahí, de la socialdemocracia y del socialismo. Pero en cuanto a la derecha como tal, no tuvimos un solo candidato. De igual forma, vimos partidos de derecha que sí salieron a candidatos de izquierda, candidatos presidenciales. Pero es lo que te digo,
Aquí básicamente nos vimos obligados a votar según las opciones que teníamos. Es como en Argentina, que tuvieron que votar por el menos peor. No sé si por el menos, por El el menor. menos malo ideológicamente. Sí, claro, puta, mira, ahí como tú me comentaste también que no mucha gente traía propuestas a Nuevas, la mesa. Como tú, no sé si se puede decir, pero tú tiraste para concejal, si no me equivoco, y fuiste el único candidato que presentó propuestas Ideas frescas. y aún así no saliste electo. Y creo No solo que salí electo, que no salí electo, sino que me fue bien mal. te fue bien más. Ya, pero mira, al menos lo intentaste y tampoco es algo malo, ¿sabes? Igual, tranquilo. No, no. Es para Pero romper el hielo. En mi municipio, Santiago de los Caballeros, se eligen 41 concejales o regidores. Aquí le llamamos regidores como tal. Que es la misma función, lo único que es el nombre que cambia. Y de esos 41 que salieron electos, ninguno tenía propuesta sustancial. No nada, ninguno tenía una propuesta realizable, ni real, ni efectiva, nada. Simplemente lo decían de boca, que van a apoyar el deporte, que van a apoyar la cultura, que van a apoyar a los niños, y no pasan de La ahí. cultura. No presentan un plan concreto, no lo hacen. Y bueno, sí, fui el único que presentó una propuesta real, elaborada, y que la podían presentar y debatir con cualquier persona. Es simplemente propaganda lo que ellos ponían sobre la mesa, entonces. Muy común en estos partidos como que populistas. Hay un libro bastante bueno que habla de esto, de Axel Kaiser con esta otra chica de Gloria, que hace poco tuvo un pequeño ahí problema en Twitter, pero hablaba sobre esto del populismo y me parece interesante, se lo recomiendo, yo me lo estoy empezando a leer y hasta el momento va bien, no encontraba algo que... Yo no lo leí. Bueno, ahí siguiendo hablando del tema, ya para ir finalizando, nada, decirte que espero que esto mejore, ¿entiendes? Ahora las siguientes elecciones, ¿cuándo serían? Disculpa. ¿Perdón? Las siguientes elecciones en tu país, ¿cuándo serían? Sería en el 2024. Fue recién. Está cerquita. Mira, eso no sabía, chuta. Bueno, esperemos que salga un candidato bueno. Exacto. Empiece ya con la educación, que es algo súper importante. Por ejemplo, acá en Chile, por suerte no sé si por suerte, la verdad. Pero igual acá la gente se alejó demasiado de la política, de saber de política. Entonces es un problema igualmente. ¿Entiendes? Porque acá igual votan como al sector más populista, a la mayoría popular. Entonces también es algo complicado, algo que igual llega a ser perjudicador para nosotros mismos y te puedo llegar a entender en ese punto. Y hablando de esto, que no están tan avanzado en este tema de políticas, hay un tema actual, una agenda global, que esto está pasando en toda Latinoamérica, parte de Europa, sobre estas ideologías feministas, LGBT, ese tipo de cosas. Y aquí entramos al siguiente punto sobre la organización Pro Familia, que tú me habías comentado que esos eran los que traían, ya que los partidos políticos no lo hacían mucho, esa ideología a la mesa. Cuéntanos un poco más de qué trata y cómo funcionaría esta organización. Por Familia es una organización no gubernamental que básicamente lucha por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, de los hombres, etcétera, etcétera. Recibe financiamiento tanto público como de otros organismos a nivel internacional. A mí me pasaron el dato de que Por Familia recibe del Estado Dominicano cerca de 30 millones de pesos anualmente, tan simple para regalar preservativos, las charlas, las conferencias, etcétera, etcétera. Pero lo más preocupante es el financiamiento que reciben de la IPPF, Planned Parenthood, y desde el año 2008 hasta el año 2016 ha recibido más de 400 millones de pesos. En cuanto a dólares, serían aproximadamente 8 millones de dólares.
Wow. en 9 años. Y cuando la República Dominicana tiene otras necesidades, tiene otras prioridades, tiene desafíos sociales que aún no hemos resuelto desde la fundación de la República. Y es totalmente peligroso, asombrante, o sea, impresionante el hecho de que reciban tanto dinero para mover algunas ideas que realmente ni siquiera apuntan a una causa, a un problema real. Y por familias entonces se dedica a promover el aborto, porque eso es lo que hacen. Ellos dicen que no hacen aborto, pero ¿por qué no lo hacen? Porque es ilegal. Pero de igual forma lo promueven. Y si legalizaran el aborto, entonces practicarían aborto. Así que no hay ninguna diferencia entre hacer y apoyar. No hay ninguna diferencia. Ellos no lo hacen porque es ilegal, pero sí lo apoyan de manera abierta, de manera pública. Y estoy seguro que si aquí legalizaran el aborto, entonces Profamilia sería el número 1 en lucrarse en ese negocio. Porque si ustedes entran a la página de Planned Parenthood, verán que un aborto en el primer trimestre cuesta entre 150 y 1.500 dólares. Y de igual forma, una píldora abortiva puede costar hasta 800 dólares. Una píldora. Eso está de manera pública en la página de Planned Parenthood. Simplemente hay que googlear, entrarse a la página y ya está. Mira, si quieren después del directo, le damos la página de lo que tú me dices para que la gente lo pueda ver. Y damos un segundo para saludar a la gente, a la gente que me está aquí. Saluda a Luis, al que estaba aquí lanzando la manita, igual que el Ricky. Un abrazo y ahora sí prosigue con Sebastián. Si entran a Google, ponen Planned Parenthood o IPPF, como sea, y empiezan a investigar y verán esos datos que son públicos, Así que el día que se legalice el aborto aquí, Profamilia estará número 1 encabezando la lista de realizar abortos en la República Dominicana. Porque es una organización que se dedica a eso. No que se dedica a realizar abortos en sí, sino más bien a promover una cultura abortista, a exigir a políticas sociales de mano con los grupos feministas, con los grupos LGBT, etcétera, etcétera. Y que de igual forma también llevan una agenda en conjunto con otros legisladores progresistas en la República Dominicana que sorprendentemente han llegado al Congreso en esta ocasión. Así que bueno, Profamilia se dedica a eso. Y mira qué nombre utilizan, Profamilia. Pero esa defensa que hacen de la familia simplemente consiste en una planificación familiar, una planificación familiar que ha sido diseñada bajo la cultura abortista. Es una fachada. Bueno, sí. Y bueno, también podrán buscar en los reportes financieros de la IPPF y descubrirán que muchos países de la región reciben fondos millonarios por parte de la IPPF, tanto Colombia, México, Haití, Argentina, el propio Chile. O sea que aparecen de manera pública los fondos que se destinan a esos países o a esas organizaciones que están en esos países. Entonces sí estamos sufriendo de manera directa con Profamilia. Y que de igual forma, ya para terminar la idea, Profamilia ha realizado manuales pedagógicos, educativos, sexuales, en perspectiva de género, donde pretenden decirle a los niños, a los adolescentes, qué es un homosexual, qué es un cisgénero, qué es un bisexual, qué es un transexual, qué es un hombre que le gustan los hombres pero que no es gay, qué es el sexo anal, qué es la penetración, qué es la masturbación. O sea, eso pretenden educar a nuestros niños. Va de mano con la agenda política que en Chile igual se quiere implementar, porque no recuerdo exactamente el nombre, pero hace poco lo estaban platicando acá, de hecho se ha hablado harto últimamente de esto, porque ya ahora están ocupando, como ahora todos están distraídos por el COVID, esto están introduciéndolo de a poco. Y bueno, también, como tú dices, es curioso que una agrupación, una ONG llamada Profamilia se dedique a promover estos grupos que en sí pueden destruir la familia, destruir algo tan valioso, y no sería contradictorio, o sea, es contradictorio. Sí. Es contradictorio, sí. Pero ellos saben la familia, destruyendo a la familia. Claro, es como demasiado el pro familia, es como, no sé. Sí, es como tú ser pro vida y a la vez estar a favor del aborto. Claro, es como, exactamente eso, es como... No sé, mira, es un muy buen ejemplo, la verdad. Es que para ellos... Totalmente. Y bueno, comento la primicia de que estoy esperando nada más que me lleguen unos libros que pedí de mi propio libro para poder revisarlo. Por eso todavía no lo he puesto público para que la gente lo compre.
porque quiero ver cómo sería en cuanto a la impresión. Pero tan pronto me llegue el libro que publiqué en Amazon y otras copias que pedí por otro lado, tan pronto me llegue y revise, voy a comenzar a escribir un libro sobre la ideología de género y el peligro que presenta para la República Dominicana. Perfecto. Porque realmente aquí aún no lo tenemos de manera directa, pero ya los manuales en perspectiva de género están elaborados. Simplemente hay que prevenir antes que reaccionar, porque eso es lo que ha pasado en muchos países de la región, que se olvidan de ese tema, se olvidan de la batalla cultural, de los desafíos políticos, se olvidan de las ideologías políticas, no las estudian. Entonces, cuando llega el problema, reaccionan de manera negativa, reaccionan en cuanto a asombro, pero no se preocuparon en prevenir. Y para mí la parte de prevención es mucho más que importante que reaccionar. Así que bueno, este libro básicamente consistiría en eso, servir como un bloqueo ante la ideología de género y que sirva para prevención a la sociedad dominicana. ¿Cuándo pensarías empezar con este nuevo proyecto tuyo? ¿Perdón? Espérate, disculpa que tengo el micrófono acá. ¿Cuándo pensarías empezar con este proyecto nuevo tuyo, el del libro, de la ideología de género? Que es muy interesante, de hecho. ¿Que cuándo comenzaría a hacerlo? Sí. Bueno, como le dije, estoy esperando que me llegue una publicación de mi libro para poder revisarlo y que también me falta un solo documento para poder realizar el análisis. Y ese documento lo sacó de circulación Profamilia. Profamilia en el año 2015 escribió un manual llamado Hablemos. Un manual donde tenía ilustraciones de dos niñas tocándose, de un niño masturbándose, pidiéndole a los niños que coloquen en el manual qué les gusta que le hagan y qué les gusta que no lo hagan. Entonces simplemente me falta poder adquirir ese documento que publicó Profamilia en el año 2015, lo sacaron de circulación. Entonces todavía no lo he podido encontrar en internet, tampoco lo he podido encontrar en alguna librería. Entonces tengo miedo de ir a Profamilia, poder buscarlo y que no me lo den. Porque bueno, si estoy en este live hablando en contra de ellos, lógicamente no me lo van a dar. Así que este es básicamente el único documento que a mí me falta para poder empezar ese análisis. El único. Mira, si quieres lo que hacemos es guardar el directo y después cuando ya preguntes lo subimos, en caso de... Sí. Yo voy a tener Estratégicamente. que hablar con una amiga feminista que tengo para que yo pregunte. Sí, para que vaya ya a la institución y que trate de sacarle copia y me lo dé. Bueno, es la única forma. Es la única. Igualmente vamos a ocultar este directo por si acaso. Uno nunca sabe. Claro, oye, súper fuerte lo que nos he dicho. O sea, acá, como te digo, no hemos llegado a ese punto. Igualmente, como no hay una organización, una ONG que promueva eso, eso, así que, o que yo sepa hasta el momento, no sé, quizá hay también un Profamilia acá y no lo tengo muy claro. Es el nuevo orden mundial. Acá nos tocó la mala suerte de cuando empezó de la agenda global, empezó en Argentina, acá, por cosa de la vida, en ese tiempo estaba Bachelet en el poder, ¿okay? Que es abiertamente... es pro aborto, es feminista, este tipo de gente. Entonces, ella metió la ideología de género y estas cuestiones acá en la mesa en Chile, y que de hecho presentó un cambio de constitución que fue la única cosa que no logró hacer, pero la escribió, que fue escrito por un estudiante, si no me equivoco, que tenía contacto ella. Ahora, pasando al siguiente punto, ya terminando con esto, que me parece súper interesante también, empecemos con lo que nos trae hoy día, que es el Foro de San Pablo, que tú escribiste hace poco un foro, que me parece súper interesante, y me gustaría que nos expliques el nacimiento del Foro de San Pablo. No sé, igual lo tengo acá, pero me gustaría que aquí a ti te quieren escuchar. Exacto. Sí, bueno, el Foro de San Pablo nace en un contexto político y social que va de la mano con la disolución de la Unión Soviética para diciembre de 1991. Pero antes de hablar del Foro de San Pablo como tal, Disculpa. Antes de hablar del Foro de San Pablo como tal, Un momento. debemos comentar el caso de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín
y el producto de la Guerra Fría. ¿Qué pasa? Primero, el Foro de Sao Paulo es una copia barata de la fracasada Unión Soviética. Ahora vamos a hablar de la Guerra Fría esencialmente. La Guerra Fría fue un conflicto ideológico entre los bandos comunistas y los bandos capitalistas luego del término de la Segunda Guerra Mundial. Por el muro de Berlín, ahí empieza Todo comienza en Berlín, Alemania. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el primer país que llega a Berlín fue Rusia. Entonces, ya cuando llegaron los aliados, encabezados por la Unión, Estados Unidos y Gran Bretaña, se encuentra con esta problemática de que ya la Unión Soviética estaba ahí. Y la Unión Soviética entonces asume el triunfo de derrotar a Hitler, porque ya, a la Unión Soviética llegar primero a Berlín, y, ya declara el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Viene esta lucha ideológica, está la Unión Soviética y el bando comunista y los aliados con el bando capitalista. Empieza ese choque de ideas. Entonces, se dan cuenta que los soviéticos se dan cuenta que las propias personas que vivían en su territorio emigraban hacia los países capitalistas, porque vivieron bajo un régimen soviético y comunista. No era fácil, no era para nada fácil, porque había mucho adoctrinamiento ideológico, la economía estaba mal, las políticas sociales por el suelo. Entonces, ahí es cuando comienzan a crear el muro de Berlín. El muro de Berlín fue creado al otro lado para evitar que las personas salten al otro lado. Y precisamente cuando ya el muro de Berlín fue tumbado, fue caído, cayó el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, comienza luego a liberarse el mercado. Esos países soviéticos entonces exigen la independencia, pero antes está el caso de que en la década de 1980 este líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, decide encabezar unas reformas sociales, políticas y económicas en los países de la Unión Soviética. La Unión Soviética no es solo Rusia, Rusia simplemente encabezaba la Unión Soviética. La Unión Soviética era un bloque de países como Estonia, Checa, Rumania, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Decide realizar algunas reformas políticas y económicas. Este proceso se llamó la perestroika. No cumplió con el objetivo, por lo tanto Gorbachev pierde la incidencia política, pierde su autoridad, empiezan luego las revueltas sociales por una mejor economía, por una mejor forma de hacer política. Entonces, al perder la autoridad, entonces comienzan los países que conforman el bloque de la Unión Soviética a exigir su independencia. Tal caso pasó con Estonia, Lituania, etcétera, etcétera, que en septiembre, octubre de 1991 exige la independencia. Entonces Gorbachev se ve obligado a otorgarle la independencia, a reconocer la independencia. Entonces, 2 meses después, comienza la disolución, el proceso de la disolución de la Unión Soviética. Entonces, ahora vengo aquí a tocar el tema del Foro de Sao Paulo en sí. ¿Qué tiene esto que ver? Lo siguiente. En julio, precisamente, de 1990, se reúnen en Sao Paulo, Brasil, los dirigentes, los líderes de izquierda en toda América Latina, con una preocupación. La preocupación consistía en la fuente de ingresos, fuente de financiamiento que le otorgaba la Unión Soviética a los partidos de izquierda en América Latina. No solo a partidos, sino también frentes guerrilleros marxistas como la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el MIR de Chile, el MAPU, mucho financiamiento de la Unión Soviética. Entonces, la preocupación del Foro de Sao Paulo, porque bueno, Fidel Castro le sugiere a Lula da Silva, como líder del Partido de los Trabajadores brasileños, formar un foro que recoge, agrupa a los partidos, organizaciones de izquierda en América Latina para debatir el futuro. Pero la única preocupación era el fuente de ingreso. Si la Unión Soviética se elimina, vino su disolución un año después, entonces, ¿qué va a pasar con esos partidos de izquierda, con esos frentes guerrilleros? Se van a quedar a la deriva, se van a quedar en el aire. Entonces comienzan en Sao Paulo a crear un foro con diversos partidos, movimientos, frentes guerrilleros de América Latina,
a organizarse, a preocuparse, a trazar estrategias. Es básicamente, o sea, para promover el comunismo en América Latina. Porque, bueno, la Unión Soviética era el bastión del comunismo en todo el occidente, en el oriente, o sea, en todo el mundo. Así que el Foro de Sao Paulo nació en ese contexto para promover, defender el comunismo en América Latina y simplemente con la única preocupación el financiamiento, cómo iba a surgir, de dónde vendría. Así que, bueno, el Foro de Sao Paulo, a la hora de crear, solo tenía un gobernante en América Latina, que fue Cuba, con Fidel Castro. Fidel Castro gobernaba en Cuba para el entonces, desde 1959. Por lo tanto, se presentó un reto para el Foro de Sao Paulo, y era el siguiente: conquistar la mayor cantidad de países en cuanto al poder político. Es decir, empezaron a diseñar un programa para llevar gobernantes a los gobiernos en diferentes países. Entonces, fue un proceso muy lento. Morales. Sí, fue un proceso muy lento, muy difícil, pero de igual forma lograron el objetivo. Porque aquí entonces cuando entramos a la parte de batalla cultural y desafío político, fue entonces para el 1998 que Chávez gana las elecciones en Venezuela, y en el 2002 entonces Lula da Silva gana en Brasil. Aquí el panorama político cambia a favor del Foro de Sao Paulo, porque ya no tenemos un solo gobernante, que fue Fidel Castro, sino que tenemos a Chávez y que tenemos a Lula da Silva. Y para Chávez y para Fidel Castro, tanto Brasil como Venezuela era el mejor aliado que podrían tener en América Latina, porque la Unión Soviética financiaba a Cuba. Por lo tanto, Cuba, Fidel Castro, tenía la preocupación de poder seguir adelante con el pueblo cubano, porque se da cuenta que era muy inviable defender el comunismo en América Latina sin la Unión Soviética. O sea, básicamente el único objetivo del Foro de Sao Paulo era eso. Su preocupación era en cuanto a la fuente de financiamiento, a la fuente de ingresos, para seguir promoviendo sus ideas. Entonces, a la llegada de Lula da Silva y de Chávez al poder, el panorama comienza a cambiar. Viene entonces Evo Morales, llega a Bolivia, Rafael Correa llega a Ecuador. Bueno, también está el caso de Daniel Ortega y Nicaragua, que luego es que se unen al Foro de Sao Paulo. También está el caso del Frente Amplio, Mujica, en Uruguay. También está el caso de Mauricio Funes, de Salvador Sánchez Cleré en El Salvador, por ejemplo. Y bueno, entonces con el peronismo, con la reivindicación del peronismo hoy en día, que es el kirchnerismo, aunque el partido directamente de estos líderes de Argentina no están como miembros del Foro de Sao Paulo, sí, sus fuerzas electorales sí pertenecen al Foro de Sao Paulo. Así que todo este panorama comienza a cambiar. Bueno, también cuando llegó Michelle Bachelet como presidente de Chile. Entonces, aquí se ve un triunfo del Foro de Sao Paulo en América Latina, porque, bueno, básicamente logran pintar el mapa en rojo en toda la región. Y sobre la República Dominicana, sí hay una vinculación directa con el Foro de Sao Paulo, porque el partido de gobierno actualmente pertenece al Foro de Sao Paulo y el partido opositor también pertenece al Foro de Sao Paulo. El único objetivo está en que el partido de hoy en día, el que ganó, está en contra de Nicolás Maduro y ha protestado públicamente y ha dicho que en Venezuela hay una dictadura. De esta forma se distancia totalmente de aquel paradigma, o sea, aquel patrón que tiene el Foro de Sao Paulo a la hora de callarse ante aquellos gobiernos totalitarios como está en Nicaragua, como está en Venezuela. O sea, sí hay partidos de la República Dominicana, ya para responder a una pregunta que alguien realizó, que sí pertenecen al Foro de Sao Paulo. Sí lo hay. En la República Dominicana sí hay partidos que pertenecen al Foro de Sao Paulo. Y que bueno, los últimos 3 presidentes, o sea, sus partidos directamente tienen vinculación con el Foro de Sao Paulo, y otros líderes de la República Dominicana tienen relación también con la Internacional Socialista, que ese es otro problema, gran problema también. O sea, esto es básicamente todo el contexto político, histórico, que sirve como base para hablar del Foro de Sao Paulo y su nacimiento. Mira, estáis hablando de eso, precisamente de la forma de financiarse,
ahora sin la Unión Soviética no tenían cómo. Entonces, claro, aquí cuando toman a Venezuela, por ejemplo, se empiezan a financiar con su Petróleo. petróleo. Claro, entonces, pura, la verdad, yo siento que su propósito lo funcionó, o sea, lo cumplieron su propósito. Pero aquí también es el fracaso, aquí también entra el fracaso, el Foro Sao Paulo, también quería pedirte que me expliques un poco aquí cuándo comienza y más que nada eso. ¿Perdón? ¿Se me escucha, disculpa? Sí. Disculpa, toma esto para hablarle ya. Que nos expliques ahora cuándo comienza el fracaso del Foro de Sao Paulo. Ya vimos como donde ganó en cierta medida su propósito, logró su propósito. Ahora me gustaría que nos explicaras de mejor manera cuándo fracasó el Foro de Sao Paulo, que era otro punto que queríamos hablar. El Foro de Sao Paulo fracasa simplemente en cuanto a la incidencia de sus políticas económicas y sociales, porque el resultado de todo el Foro de Sao Paulo se encasilla en 3 elementos: muerte, escúchame, papi. Bueno, se encasilla en 3 elementos: muerte, hambre y pobreza. Esos son los 3 resultados del Foro de Sao Paulo, porque estos líderes gobernantes que tenían relación directa con el Foro de Sao Paulo ni siquiera han podido velar por el crecimiento económico de sus países. Fíjate, América Latina relativamente en cuanto a estadística aún no se puede comparar con países desarrollados. De igual forma, seguimos encasillados en los países en subdesarrollo, en vía de desarrollo. El país más cercano en cuanto a ser desarrollado como tal es Chile, pero ni siquiera aún es un país desarrollado, aún está en vía. Y si Chile todavía no ha podido llegar a ser un país desarrollado, imaginemos entonces los otros países de la región, que estamos peor todavía. De hecho, ahora vamos retrocediendo con este cambio. El sacar la AFP nos retrocede como 40 años atrás. Ahora hablando, aquí voy a dar un pequeño mensaje. Por ejemplo, no hay mejor sistema del mundo que uno muy parecido a la AFP, que está puesto en Nueva Zelanda, si no me equivoco. Entonces, ahora, sacando el sistema de AFP, que le voy a mandar un mensaje ya a los seguidores que nos siguen, no crean que sacando el AFP vamos a mejorar algo. Al contrario, vamos a retroceder años de aprendizaje, de evolución, de algo que nos ha logrado tanto como sociedad avanzar. Y con esto vamos a retroceder tanto y me entristece un poco porque no seguimos Latinoamérica en este hoyo y por la culpa nuestra más que nada. Por ejemplo, hay una imagen que creo que en Europa salió, en donde mostraba diferentes partes del mundo en qué estaban. Por ejemplo, Asia está ya quiere comenzar esta wea astronautas y todo este tema. Después Estados Unidos, que está abriendo más negocios, ese tipo de cosas. Y acá aún seguimos con las revoluciones, toma de poder, los partidos de izquierdas extremas, por ejemplo, ahora Venezuela se compara su pobreza con la de Haití. Entonces, y eso fue el 2010, o sea, 10 años después, seguimos lo mismo, seguimos las mismas revoluciones, seguimos las mismas peleas internas políticas. Y es triste saber que Chile podría haber sido uno que destacara. De hecho, se hablaba que Chile era una isla comparado a los demás países. Pero ahora siento, la verdad... Ha descendido demasiado. No sé, mira, yo siento que Chile iba así, o sea, no siento, iba así. Pero ahora, bueno, como que se cayó completamente, iba a seguir cayendo. Es como un barco, es como estar en un barco que se está hundiendo. O sea, alguien sáqueme de aquí. Entonces... Puta, te entiendo. A través del tiempo, los diferentes partidos de izquierda han ido haciendo decaer la economía y no nos han dado nada a favor. Lamentablemente, cada vez que íbamos en crecimiento, llegaba un partido o algún gobernante de izquierda y nos hacía decaer.
Y por hoy- ejemplo, la misma de FPs, hicieron tantas reformas que casi destruyen el sistema de la FP, pero aún así seguía funcionando. O sea, fue tan bueno el sistema que aún así, a pesar que varias gente metiera mano, aún así es viable. Y aún así no diría perfecto, pero sí era bueno, servía, cumplía su propósito, a pesar de todas las manos que metieron ahí adentro. Entonces, puta, El caso de Chile es totalmente impresionante, porque bueno, logró ser el primer país de América Latina en derrotar el comunismo con la derrota de Salvador Allende, ¿no? En sí, 1973. Pero hoy en día, ahora quieren abrazar de nuevo el comunismo. El comunismo fracasó en Chile, el pueblo chileno lo evidenció, y luego permite la asunción de Michelle Bachelet. Entonces, mira qué es lo paradójico de todo esto y qué relación tiene con el Foro de Sao Paulo. Estas protestas que vemos en el pueblo chileno no son fortuitas. Mm. Sí, hace mucho tienen tiempo una ya se relación descubrió que no. estrecha con el Foro de Sao Paulo, porque el objetivo del Foro de Sao Paulo es destruir aquellos países donde siguen avanzando en cuanto a la economía. Cuando entra Piñera, por lo menos Chile pensaba que iba a vivir un respiro en cuanto a la economía. Entonces está el caso de que Piñera entonces le cede el paso, se doblega ante estos grupos de izquierda. ¿Y qué pasa? Estos grupos de izquierda entonces le siguen a Piñera políticas sociales, pero de igual forma no se le siguen a Bachelet. Hoy en día sí piden políticas sociales, pero no se lo pedían a su presidente, que era Bachelet. Entonces, aquí vemos una contradicción, una hipocresía de todos estos movimientos de izquierda, y que de igual forma Nicolás Maduro, en uno de sus encuentros públicos, había dicho en todo el mundo que, o sea, me estoy yendo como muy claro. No, estés bien, Ok, bien. tranquilo. Había dicho de manera pública que en toda América Latina la fuerza bolivariana, los aires bolivarianos iban a llegar por toda la región, iba a provocar un huracán. Entonces, después de eso comienzan las protestas en Chile, comienzan las protestas en Colombia en contra de Iván Duque. Y Y unos meses atrás comenzaban en Perú, En Brasil. después pasó lo de Argentina, también en Bolivia, pero ya eso es otro tema, porque entonces, realmente el fracaso del Foro de Sao Paulo también se evidencia de esta forma. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, ellos se están preocupando porque en toda América Latina los partidos de izquierda están perdiendo incidencia. Lo vimos con Bolsonaro en Brasil, lo vimos con la calle en Uruguay, aunque la calle los últimos días ha hablado mucho a favor de la política de género. Lo vimos en el cambio que pasó en Bolivia, en Corea, en Ecuador también, donde vemos la derecha que se sigue levantando. De igual forma, por ejemplo, en México realmente retrocedió con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador públicamente ha dicho que respeta, o sea, mantiene a Salvador Allende como uno de sus referentes, uno de sus líderes. Así, hasta ese punto hemos llegado, cuando Salvador Allende básicamente destruyó la economía chilena. si no de hecho, separó Chile. Vemos en Argentina, el caso de Argentina, que Argentina era el tercer país más rico del mundo al finalizar el siglo XIX. Hoy en día vemos una inflación por los cielos en el pueblo argentino. Entonces, es sorprendente todo lo que pasa a nivel latinoamericano. Que vemos ahora el Foro de Sao Paulo como quiere de nuevo levantarse y de qué forma, provocando inestabilidades sociales en los países de la región donde no tienen incidencia. Y que bueno, es el mismo Foro de Sao Paulo que ahora acusa al partido de oposición en la República Dominicana, al que ganó realmente, como un gobierno que va a responder los intereses económicos de Estados Unidos. Ahora están atacando a la República Dominicana, el propio Foro de Sao Paulo, pero no lo hacía con el actual gobierno de Danilo Medina y tampoco lo hacían con el gobierno de Leonel Fernández, porque era básicamente un aliado que tenían en el Caribe. El mejor aliado eran los gobernantes de la República Dominicana. Entonces ahora vemos un cambio. El Foro de Sao Paulo ahora critica al partido opositor, que de igual forma pertenece al Foro de Sao Paulo, pero que
según ellos, le va a responder a los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos. Así que todo esto es una falacia, una hipocresía que rodea al Foro de Sao Paulo como tal. A Mira, favor del ya nos antiimperialismo. está quedando unos pequeños minutos, así que aprovechamos de terminar bien este punto. Y bueno, también pasamos al siguiente, que es el tema de cómo crees o qué deberíamos hacer para hacer una derecha fuerte, hacer como lo que hizo la izquierda, que fue que unió a todos estos sectores de diferentes partes de Latinoamérica, se juntó en el Foro de Sao Paulo. ¿Tú qué crees que deberíamos hacer para hacer algo similar? Para, para acabar con este círculo vicioso en que estamos atrapados hace muchos años y que no hemos podido salir. ¿Tú qué crees que deberíamos hacer para salir de acá? O sea, no salir de, ¿me entiendes? Salir de este círculo. Pues bueno, mira, el Foro de Sao Paulo, la izquierda latinoamericana, la izquierda política en la región, se da cuenta que para lograr incidir en el gobierno deben estar a la par con las minorías sexuales, con las minorías raciales, adoptar ahora un nuevo movimiento. Ahora tú ves que la izquierda apoya el movimiento indigenista, ambientalista, feminista, pro aborto, colectivo LGBT, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Mira, ¿quién es el mayor promotor del Foro de Sao Paulo? Fidel Castro. Pero Fidel Castro era un homófobo, odiaba a los homosexuales. De igual forma está con el Che Guevara, que fusilaba de izquierda en América Latina, odiaba a los homosexuales, odiaba a los negros. Entonces vemos que una izquierda política, los partidos comunistas originarios eran racistas, odiaban a los negros. Vemos, por ejemplo, el caso del Partido Comunista Sudafricano, odiaban a los negros, no apoyaban el aborto. Entonces, de la noche a la mañana, tú ves que ahora apoyan todos estos movimientos, pero nada es fortuito, porque de la batalla cultural luego van a la economía, luego van a la política, porque tan solo utilizan estos grupos como plataforma política. Claro. Y realmente aquí se evidencia un desafío tremendo que tiene la derecha latinoamericana. Un desafío político que consiste en lo siguiente. No es un secreto para nadie que los partidos de derecha en la República Dominicana, cuando llegan al poder, se olvidan de la batalla cultural. Y eso es una autocrítica que deberíamos hacernos todos los que nos identificamos con la política de derecha. ¿Por qué razón? Porque, bueno, vemos partidos de derecha, vemos gobernantes de derecha que llegan al poder y parece que eso es lo único que deberían hacer, ganar. Pero se olvidan de la parte cultural. Y aquí la izquierda nos lleva mucha ventaja. Tú ves a la izquierda siempre participando en foros, participando en seminarios, conferencias, talleres, cursos, adoctrinando a su gente, preparándolos en la parte académica, política, cultural, a diferencia de la derecha, que tú básicamente no lo ves haciendo eso. La derecha es muy raro que realice un foro, una conferencia en comparación con la izquierda. Así que, de hecho, pelean por diferencia de ideales. Libertarios, conservadores, paleolibertarios, paleoconservadores, liberales. Bueno, los liberales igual está más pegado al progresismo, pero igualmente son de un área más de derecha. Por ejemplo, lo que ocupando, diciendo, o sea, según lo que tú me dices, acá igual pasó algo similar con Pinochet. Luego que salió Pinochet del poder, claro, como no se preocuparon mucho de contar la historia verdadera de lo que pasó. Nomás se preocuparon, claro, dejar la economía bien y todo esto, pero no se preocuparon de la batalla cultural. Porque tampoco siento que se le ocurriese pensar, por ejemplo, como le decía un amigo, el error más grande de Estados Unidos fue decir que habían ganado ¿cómo se llama esto? La Guerra Fría. Y subestimar a la izquierda. Subestimar a la izquierda, claro, porque no, acá seguimos viendo eso en Estados Unidos igual. Y acá en Chile, como te digo, acá hay todos los colegios municipales son de izquierda, ¿entiendes? Los profesores y enseñan con su ideología. Por ejemplo, recuerdo cuando, no sé, a ver, cuando iba en la básica, recuerdo que peleaba harto sobre eso, cuando discutía con profesores. Y de hecho tenía un compañero que dibujaba a Pinochet y lo retaba en clase de arte, pero ese es otro tema. Y claro, es súper atractiva la izquierda, tiene cantantes, tiene actores, está en la tele, está en los colegios,
¿Y qué tiene la de derecha? Si pensáis alguien de derecha, pensáis como un viejito que tiene plata, con corbata. Es como la mala imagen que se le tiene. Y llego a entender la razón por qué la gente prefiere ser como de este sector. Porque le lavan el cerebro, como Gramsci lo decía años atrás. Y bueno, es interesante todo este tema de la batalla cultural, de la agenda global que se vive en día. De hecho, hoy día subimos un post sobre eso, sobre el feminismo, sobre qué es una feminista actualmente. Y claro, nosotros decimos lo mismo que tú dijiste, que lo ocupan como plataforma para llegar al poder estos grupos radicales de izquierda. ¿Entiendes? Porque, claro, tú ponte a pensar ponte a escuchar de estos discursos de LGBT, de feministas, todos en sí, en fin, Son iguales. su fin, pide más Estado. ¿Entiendes? Esa es la finalidad de todo, más Estado. Entonces, puta, ahí te das cuenta y se caen todo el argumento de estas feministas de lo que hablan, cuando empiezas a darte cuenta de las cosas que está pasando. Y nada, te cedo la palabra a ti, que veo que me estás ahí. Que te cedo la palabra a ti para que también hable de esto. Por ejemplo, las feministas. Lo que digo, la izquierda política utiliza como plataforma todos estos grupos con el único objetivo de llegar al poder. Y entonces, cuando llegan al poder, porque bueno, reivindican la batalla cultural, pero cuando llegan al poder, van a la economía, van a la política. Y, o sea, no simplemente buscan destruir la familia, la vida, la libertad, la propiedad privada. Porque bueno, aquí sirve como trasfondo ideológico y filosófico las posturas de Friedrich Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y coloca allí la familia como una especie de lucha entre la burguesía y el proletariado. El hombre es el burgués, la mujer es el proletariado. Y bueno, ¿qué pasa? Estas ideas centrales sirven como base para redefinir el sistema patriarcal, colocan la familia como base de la propiedad privada, como base del sistema patriarcal, y por eso tú ves que la izquierda entonces comienza de dar una batalla política económica a dar una batalla cultural. Pero ¿qué pasa? Luego cuando llegan al poder en manos de estas minorías raciales, sexuales, lo que sea, entonces empiezan a destruir no solo la familia y la vida, sino también la propiedad privada. Porque este grupo izquierdista no respeta la propiedad privada y mucho menos la familia, porque bueno, la familia representa en cuanto a valor intrínseco la propiedad privada, porque así como tú adquieres ese apego emocional, ese afecto con tus hijos, de igual forma lo desarrollas con tu propiedad, con tu carro, con tu casa, con tu negocio. De igual forma ese lazo afectivo lo vas a crear en cuanto a propiedad privada como tal, en cuanto a modo de producción. Así que, ¿qué pasa? Este grupo de izquierda mira a la familia nuclear, a la familia compuesta por un hombre y una mujer como base del sistema patriarcal y por consiguiente base de la propiedad privada. Es por esa razón que el único objetivo es destruir ambas cosas. Por eso no solo dan una batalla cultural, sino también que van por la economía, van por la política, porque es básicamente la destrucción de todo lo que ellos consideran como base de este sistema patriarcal, heteronormativo, que debemos entonces eliminar para lograr la emancipación total de la mujer. Entonces se presenta la disyuntiva de que la propia Unión Soviética, por ejemplo, proponían que bajo ese paraíso comunista la mujer iba a lograr su emancipación total. Sucede todo lo contrario, las violaciones sexuales aumentan, los acosos sexuales aumentan, el aborto sexual aumenta y ninguna mujer llega a ocupar un cargo alto durante la Unión Soviética. O sea que la propia izquierda muestra la hipocresía. Simplemente hay que dar páginas a la izquierda y leer la historia para que la gente se pueda dar cuenta de qué busca estos grupos en sí. Por eso mismo la izquierda suele atacar a monumentos, porque quiere borrar la historia. Por ejemplo, acá en Chile, Black Lives Matter en Estados Unidos, pasa siempre lo mismo. O sea, todos están en una agenda global. Por ejemplo, también se me olvidó mencionarte, pero también va conectado de la mano, cuando me dijiste que Nicolás Maduro era el que había dicho esto de que estoy de acuerdo al plan. Bueno, dijo exactamente lo mismo para Chile.
Dijo, chilenos, va acorde al plan todo como lo habíamos pensado. De hecho, Navarros, un hombre acá de Chile, se había juntado con él unos meses antes del estallido social. Me acuerdo Entonces, que Minami también. claro, mira, Juan, nos están quedando como 2 minutos. Aquí aprovechamos ya de despedirnos y oye, de verdad me diste clases de historia de tu país, así que vamos a poder aquí sacar hartos videos para Y subirlo a hartas YouTube. conclusiones sobre todo. Y hartas conclusiones, claro. Hablamos más sobre este tema de la agenda política, el Foro de San Pablo, nos explicaste mejor cómo funcionaba. Y nada, algo, te cedo a ti las palabras para que hables ahora en este minuto. No, gracias de verdad por el espacio. Ha sido un placer compartir ideas, intercambiar palabras con cada uno de ustedes. Y bueno, exhortarles que sigan dando la batalla cultural y que sigan haciendo lo que están haciendo. Eso es muy importante y que otros jóvenes se sientan identificados con lo que ustedes hacen y promueven. Claro. Bueno, ya para terminar, lo de siempre. Es propio en Mesta. Zurdos de mierda. ¿Ya? Sí. Entonces, aquí terminamos, chicos. Sí. Un gusto, gracias a toda la gente que se quedó mirando hasta el final del video. Y nada, Juan está mal habla, tú y yo tenemos otros planes intermedios. Juan y yo nos estamos creyendo súper bien, así que ya, 30 segundos. Juan, Sí. un gusto, de verdad. Un gusto, un placer. Buenas noches. Buenas noches.